Dios les bendiga a todos. Una vez más, continuamos nuestra serie de predicaciones, la vida y el ministerio de Elías. Nuestro tema de hoy es: ¿por qué Elías dejó ahí a su ayudante? ¿Qué significa que Elías dejó a su ayudante? ¿Y por qué lo dejó a su ayudante en Beerseba? Elías dejó a su ayudante porque él quería estar solo. Aquí podemos aprender que cuando Elías estaba trabajando en la obra de Dios, no estaba solo, estaba acompañado, tenía un ayudante. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41 a 44. Leo de esta manera. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. 43. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 44. A la 7ª vez dijo: yo vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Amén. Elías estaba trabajando con su ayudante. Lo vemos quejándose a su ayudante de Elías. A la 7ª vez dijo: yo vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. La historia de Elías y su ayudante trabajando junto en la obra de Dios. Aunque la Biblia no siempre menciona el nombre del ayudante de Elías, se describe su rol de apoyo fundamental en la obra del Señor. Aquí están los detalles de su trabajo conjunto. El ayudante en el Monte Carmelo, la situación tras el desafío contra los profetas del Baal. Elías oró fervientemente por lluvia tras 3 años y medio de sequía. La acción de ayudante. Elías le ordenó a su ayudante ir a mirar hacia el mar 7 veces para ver si venía la lluvia.
a pesar de que el ayudante reportaba 6 veces que no se veía nada. Elías continuó orando, clamando a Dios. A la 7ª vez, el ayudante vio una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, señal de que Dios respondería. El resultado, este trabajo conjunto, la oración de fe de Elías y la vigilancia constante de ayudante, resultó en una gran lluvia. El ayudante en el desierto. Primera de Reyes, capítulo 19, la situación tras las amenazas de Jezabel. Elías oyó temeroso hacia el Beerseba. Elías dejó a su ayudante en Beerseba antes de internarse solo en el desierto. Aunque en ese momento específico de angustia, depresión, desánimo de Elías, Elías se alejó. El ayudante representaba la compañía y el apoyo que tuvo durante su ministerio del profeta Elías. Elías busca aislamiento total. Elías se siente solo, creyendo que es el único que sirve a Dios. Ese aislamiento refleja un momento de crisis donde siente que nadie más puede entenderlo o acompañarlo en su lucha. Y esa fue la razón por qué abandonó a su ayudante. El encuentro personal con Dios, a dejar la historia, demuestra que aunque el hombre se aísle, Dios interviene. Amén. Dios consuela a Elías, lo alimenta y le habla en un silbo apacible, mostrándole que el desierto le había un silbo apacible, mostrándole que el descanso y la renovación espiritual a veces requiere un tiempo a solas con Dios. Pero vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Eclesiastés, capítulo 4, verso 9 a 10. Leo de esta manera. Verso 9. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. 10. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero hay de solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén. Este pasaje habla de la importancia de formar parte de una comunidad de creyentes y especialmente de tener a menos a otra persona con que compartir tu vida y tu fe de forma muy personal. Pero para todo
es una realidad la necesidad de tener un verdadero compañero, alguien con quien compartir nuestro yo interior y que nos conozca bien. Dos son mejores que uno. Es cierto que el Espíritu Santo siempre está conmigo y puedo contar con él, pero sigue siendo importante vivir en estrecha y comunión con otros creyentes. Si no tienes a alguien en tu vida que pueda ayudarte a levantarte si caes, te animo a que lo encuentres y a que lo incluyas en tu camino de fe. Jesús fue el sucesor, perdón, Josué fue el sucesor de Moisés, designado por Dios para liderar a los israelitas hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, tras la muerte de Moisés. Números, capítulo 27, verso 18 a 19, verso 22 y 23, leo de esta manera. Verso 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Verso 19. Y lo podrás delante de sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Verso 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Verso 23. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Moisés lo preparó como su mentor. Designación divina. No fue por elección, sino que Dios eligió a Josué, hijo de Nun, por ser un hombre de espíritu. Amén. Josué fue ayudante personal de Moisés, lo que incluyó ser uno de los que trajo un informe de fe sobre Canaán y líder en batalla contra los amalecitas. Antes de morir, Moisés obedeció a Dios y nombró a Josué en la cima de una montaña, transfiriéndole parte de su autoridad y dignidad. Josué asumió el liderazgo para cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida, guiando a pueblo en la transición de una nación. Amén. Daniel, capítulo 5, verso 11 a 12. Leo de esta manera, verso 11. Hay en tu reino, oh hombre, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ya en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, semejante a la sabiduría de los dioses.
a que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Verso 12. Por cuando fue hallado en él un espíritu superior, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Este es Daniel, a cual el rey puso por nombre Belsalzar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Amén. En el relato bíblico, Daniel fue uno de los jóvenes israelitas elegidos para servir en la corte del rey Nabucodonosor en Babilonia, destacando por su sabiduría, fe e interpretación de sueños. Aunque funcionó como asesor real, se mantuvo fiel a Dios, convirtiéndose en un modelo de integridad y confianza divina en un entorno. Daniel, junto a sus 3 amigos, fue llevado a Babilonia tras la conquista de Jerusalén para ser entrenado en la cultura y lengua babilónica. Sirviendo directamente al rey, se negó contaminarse con la comida del rey, prefiriendo verduras y agua, lo que Dios recompensó, dándole mejor salud y sabiduría que a los demás sabios. Ayudante del rey, Daniel destacó tanto que fue nombrado para altos cargos, ayudando a interpretar visiones complejas y sueños para Nabucodonosor. A pesar de la presión, mantuvo su realidad a Dios, lo que le llevó a enfrentar el foso de los leones, siendo protegido por un ángel. El legado Elías fue fortalecido por Dios para continuar su obra, que incluía la formación de Eliseo como sucesor, que pasaría a ser el nuevo ayudante en la obra de Dios. Amén. Cuando el pueblo de Dios vive unido, es bendecido. Amén. Salmo 133, verso 1 a 3. Leo de esta manera. Verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso 3. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Como creyentes, necesitamos formar parte de una comunidad de fe, que con un solo corazón y una sola mente adoremos y sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, leo de esta manera. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como creyentes es pasar tiempo juntos para edificarnos, animarnos e incluir positivamente unos a otros. Elías busca aislamiento. Elías se siente solo, creyendo que es el único que sirve a Dios. Ese aislamiento refleja un momento de crisis, donde siente que nadie más puede entender o acompañarlo en su lucha en ese momento difícil de su vida. El encuentro personal con Dios, a dejar al ayudante, la historia demuestra que aunque el hombre se aísle, Dios está ahí. Dios consuela a Elías. ¿Qué significa mejor son dos que uno? Eclesiastés capítulo 4, verso 9 a 12, leo de esta manera, verso 9. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Verso 10, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero, pero hay de solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Verso 11, también si dos durmiere juntos, se calentarán mutuamente, ¿cómo se calentará uno solo? Verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Este pasaje de sabiduría escrito por Rey Salomón destaca la importancia de la compañía, la comunidad y el trabajo en equipo, oponiéndose a la soledad en la vida de Elías. Apoyo, si cae, uno levantará a su compañero, dice la palabra de Dios. Si uno flaquea, el otro lo sostiene. Fortaleza y protección. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Verso 12, Eclesiastés dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. La cuerda de tres dobleces se usa para describir una unión fuerte e interpretada como dos personas unidas con Dios como el tercer hilo, lo que hace la unión inquebrantable. Elías y la necesidad de compañía. Aunque Elías se sintió solo, la lección final de Primera de Reyes, capítulo 19, es la contradicción de su sentir. Dios le muestra que no está solo. Elías no estaba solo. Dios le asigna un compañero inmediatamente después de su crisis. Dios le ordena ungir a Eliseo. Primera de Reyes,
capítulo 19, verso 16, leo de esta manera. A Jehud, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. El propósito de Eliseo se convierte en su compañero de su ministerio, cumpliendo el principio de que dos son mejores que uno. Eliseo le ayuda a no estar solo en el desierto de su ministerio, mientras que el aislamiento puede ser una reacción humana al miedo, como hizo Elías. La Biblia enseña que la comunidad y el compañerismo son el diseño divino para la fortaleza. Amén. El consuelo y la eficacia en la vida y el servicio a Dios. El legado, Elías fue fortalecido por Dios para continuar su obra de Dios. Amén. ¿Qué incluía la formación de Eliseo como sucesor? ¿Quién pasaría a ser el nuevo ayudante en la obra de Dios? El valor de ayudante. Elías, siendo un gran profeta, dependía de un asistente para labores constantes, vigilar, atender, demostrando que la obra de Dios es un trabajo en equipo. Amén. Persistencia en la fe. La insistencia de enviar a ayudante 7 veces enseña a no rendirse ante los primeros resultados negativos. La historia muestra que fue el trabajo de Dios continuar a través de la mentoría. Elías a Eliseo, asegurando la continuidad de la fe. Eliseo, quien luego sucedió a Elías, también tuvo a su propio ayudante, Giezi, continuando esta dinámica de servicio. Amén. Que Dios les bendiga.